Buenos días, vamos a ver el día de hoy la clasificación del masaje, al igual que masaje en el deporte. Bien, pues iniciamos con la clasificación del masaje y sabemos que en la actualidad existen muchas formas de clasificar los diferentes tipos de masaje. Hay unos que los podemos ver como manuales o no manuales, en función de su origen, como pueden ser los occidentales y los orientales, al igual que en la función de su objetivo con el que se va a realizar dicho masaje. Algunos ejemplos de los masajes manuales podemos encontrar el masaje sueco, el quiromasaje, el drenaje linfático, el shiatsu y el masaje de reflejos, al igual que el deportivo. Y en los no manuales podemos encontrar la hidroterapia, electroterapia, crioterapia, termoterapia y geoterapia. Para fines de la clase nos vamos a centrar en muy pocos para no ver todos, y las que vamos a iniciar van con masajes manuales. Estas se van a realizar, obviamente, como lo indica, con las manos del propio masajista. En estas vamos a tener dos, es el masaje higiénico y el masaje estético. Iniciando por el masaje higiénico, este es aplicado en prácticamente todo el cuerpo. Las partes más vulnerables a sufrir dolor, esto va a depender de la persona, ya sea por tensiones, sobrecargas, contracciones musculares, a veces contracciones involuntarias, por malas posturas, que es lo que más se ve a veces, algunas veces faltas de ejercicio y ya muy general, pues patologías que pueda tener el paciente. Se emplean técnicas de aromaterapia junto con estas, más que nada en aceites, esto para hacerlo un poco más relajante, ya que pues es un masaje simplemente higiénico. Se busca estimular los sistemas orgánicos y fortalecerlos, al igual que relajarlos, por eso utilizamos los aceites. Era practicado mayormente por mujeres, o inició así, y a la actualidad también lo siguen practicando más mujeres. Esto ellas lo hacen para fortalecer y tonificar, además de embellecer y dar flexibilidad a todos sus movimientos. Aquí tenemos un pequeño video. Este es un masaje antiestrés, entra dentro del higiénico y prácticamente es relajante y eliminar tensión. El que sigue es el masaje estético. En este igual va a ser con pura manipulación de las manos, mejora el estado de la piel. Esto se debe más que nada a las funciones de protección y de excreción, ya que se estimula una secreción de sebáceas y sudoríparas. Esto va a contribuir directo al disminuir el peso del tejido adiposo. ¿En qué más se practica en todo, pero los puntos que más se hacen son en cara, cabeza y cuello? Este es indicado para tratar, no como tal la obesidad, porque sabemos que todo va acompañado de pues varias áreas, pero se dice que es uno de los masajes en el que te ayuda y pues obviamente consigues el adelgazar. Esto lo utilizan más que nada, como nos había comentado la maestra, para distribuir de nuevo toda la grasita y pues obviamente por eso se ven como que un poquito más tonificadas. Al igual como lo mencionamos aquí, preserva la piel contra arrugas, envejecimiento y fortalecimiento. Cabe destacar que cuando esto se explique a las personas, no es que solamente por el masaje vaya a hacer todo, ¿verdad? Sino que pues también deben de llevar una dieta, ejercicio y entre más. Al igual que aquí tenemos un pequeño video en el cual dice que se moldea la figura. Y aquí lo que nos decía la maestra, no la moldeas como tal, sino nada más vuelves a acomodar todo lo que tienes la grasita. Pasamos con el masaje acupuntural. Este proviene de la medicina tradicional china, Chan Jiu, mejor conocido. Este masaje se reconoce como un masaje terapéutico con agujas. Consiste en taladrar con las agujas sostenidas y a la vez se le conoce que es un liberador de energía corporal. Influye a través de los canales meridianos y en este se estimulan nervios, músculos o tejidos conectivos que van a actuar como un analgésico de dolor.
se le considera analgésico de dolor porque existe una activación natural dentro de estos, en el cual va a influir como una estimulación del hipotálamo y de la hipófisis, al igual que las secreciones hormonales, como un ejemplo es el cortisol, y neurotransmisores, que podría ser la adenosina. Como podemos ver en las imágenes, la acupuntura no es simplemente sencilla, porque tenemos que ubicar ya sean los nervios, los músculos o los tejidos. Aquí hay unos ejemplos en los que, por ejemplo, este es de la espalda. Acá se puede ver que es del cuerpo completo y se divide en ciertos planos, al igual que el de acá, nada más que este se ve más que nada como nervios. El masaje acupuntural se realiza para aliviar molestias asociadas con enfermedades y trastornos. Entre ellos podemos encontrar las náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia, dolores de cabeza, las más comunes son las tensiones y migrañas, dolor en la región lumbar, dolor en el cuello, y también hablando un poco de deportivo, también trata el codo del tenista, y ya aparte los dolores menstruales. Algunos riesgos que tiene este efecto del masaje: vamos a tener efectos secundarios en el cual incluye dolor, pero este dolor es moderado y no debe ser pues intenso. Va a existir un sangrado, pero ese sangrado es muy leve porque nada más se va a hacer en la zona de donde pongas la aguja, y también se pueden ver algunos moretones, igual en donde solamente existen las inserciones de las agujas. Obviamente no todos son buenos candidatos para este masaje. Se tiene que tomar en cuenta que si tienes algún trastorno de sangrado, este masaje no es para esas personas, ya que aumenta la posibilidad del sangrado o hematomas, o por el contrario la ingesta de los anticoagulantes. Entonces, si un sangrado es leve, lo podemos llegar a hacer hemorragia. También en los marcapasos se aplican leves impulsos eléctricos en algún puente del masaje acupuntural. Se inyectan, bueno, no se inyectan, se ponen junto con la aguja. Entonces por eso se dice que se llevan impulsos eléctricos, pero estos impulsos eléctricos no va a poder inferir bien con un buen funcionamiento de un marcapasos. Y en la parte del embarazo está pensado para estimular el trabajo del parto, lo cual puede desencadenar un parto prematuro. Ya hablando un poquito más en lo deportivo, yo encontré esta parte del masaje acupuntural, el cual a mí me sorprendió, y algunos beneficios que se tienen es la disminución de la frecuencia cardíaca, el aumento del consumo en calorías, consumo de oxígeno, se aumenta la velocidad del umbral anaeróbico y hay una recuperación precoz en las lesiones deportivas. ¿Esto por qué? Porque acuérdense que llegamos a varios puntos y depende en dónde pongamos la aguja, es ahí donde va a empezar a reaccionar. Es un tratamiento complementario, eso se los puse y se los resalté, porque no simplemente con el masaje acupuntural pues te vas a hacer Dios en el deporte, sino que lo puedes acompañar con otros tipos de masajes, como es el masaje deportivo, como son las ventosas y así entre más. Pero no solamente es el puro masaje acupuntural. Por la parte del cómo se insertan las agujas, no hay como tal así cosas muy específicas, pero puntos a considerar es la inserción de las agujas, que no va a estar todo tu cuerpo lleno de agujas, sino que hay un estimado de 5 a 20 agujas máximas que te pueden poner sobre el cuerpo. La profundidad de estas agujas va a depender, pero está entre los 1 y 3 milímetros. Se pueden mover las agujas y girarlas muy poco y muy suave. Eso porque si no, pues estaríamos nada más haciendo un agujero en la piel. El tiempo que debes de tener con las agujas puestas son de 10 a 15 minutos. Y para pacientes que a lo mejor no lleguen a soportar el dolor o no tengan un umbral de dolor pues alto o medio, se considera que puedes poner una inyección de procaína. Recordemos que la procaína es un fármaco de conducción, que bloquea la conducción nerviosa. Entonces tiene la característica
de actuar como como una anestesia local, y entonces generalmente la utilizas para combinarlas con otros medicamentos, pero en este caso se va a usar nada más como un anestésico local. Pasamos con los masajes en aparatos, dejamos un poquito las manos de lado e iniciamos con la técnica de gavilán, o también conocida como Graston. Esta técnica es más que nada eficaz en lesiones agudas, crónicas y postquirúrgicas. En esta se va a tener un tejido cicatrizal. Recordemos que este es un tejido conectivo fibroso que recibe menos sangre y por obvias razones pues se estira menos. Cabe decir que es mayormente grueso y es acumulable alrededor de los ligamentos, tendones y músculos después de una lesión. Esta acumulación se le va a llamar una adherencia. Entonces se dice que el tejido cicatrizal y las adherencias impiden en cierto, pues sí, movimientos para que sean ejercidos adecuadamente. Y el masaje de gavilán provoca una separación de las fibras musculares, liberando dolor y aumentando la movilidad funcional en la área que esté complicada. Esta técnica se inicia con un calentamiento de la superficie. Se masajea y raspa la piel suavemente con los aparatos como se muestran en la imagen. Se rodea con el borde de la herramienta, se desliza lentamente a lo largo de la superficie y entra en contacto con la adherencia, y ahí se genera un poquito mayor de fricción. Después de que se termina de hacer este masaje, se recomienda ponerse unas compresas frías y realizar estiramientos. Algunos beneficios que se tiene en esta técnica es el aumento de volumen, aumento de flujo sanguíneo, que al haber un aumento de flujo sanguíneo va a haber en cierta parte una mayor curación. También existe la descomposición de los enlaces cruzados que habíamos comentado, aumento de la actividad celular, reducción de la inflamación, aumento de la movilidad y capacidades de realizar las tareas que se le llegan a indicar después. Aquí igual un pequeño video en el cual se está aplicando en la pierna. Muy bien. Por otra parte tenemos la técnica Richards Pain Relievers, algo así. Esta técnica es una aplicación de las técnicas de terapia en conjunto con las manuales. El diseño que tiene es un martillito y permite mantener un contacto con el paciente, y así no pierdes la sensibilidad en el masaje. Recordemos que pues es importante que siempre estemos tocando. Cada parte de este aparato está diseñada para ser sobre una superficie útil y realizar movimientos diferentes, al igual que de direcciones. Si bien uno como masajista se está moviendo y se está desplazando o está intentando llegar a las zonas correctamente sin lastimarse a sí mismo también, nos va a ayudar a llegar a otras zonas sin mayores movimientos con mayor facilidad. Por ejemplo, el gancho nos va a permitir separar planos musculares y fijarlos, como se ve en la imagen. También nos permite enrollar en el músculo, como se ve en la imagen de aquí arriba. Para hacer una fuerza mayor, sin tener que aplicar tanto la de nosotros, sino con ayuda de este aparato. Y se puede usar una o las dos manos para un mayor control y mayor fuerza. Entonces podemos decir que es una herramienta multifuncional y multidireccional. Algunos beneficios en los pacientes es que se desenvuelve la movilidad entre planos tisulares, es una acción sobre la circulación sanguínea, porque pues entre más levantas se rellena y hay una circulación mayor. Llega a zonas más específicas, que no tanto que nosotros podamos alzar simplemente con las manos, sino con ayuda también de aparatos. Aumenta la elasticidad y normaliza el tono muscular. Y unos beneficios para los masajistas es que nos va a evitar una mayor fatiga, focalizas mejor los estímulos
y utilizas una fuerza constante. Recordemos que cuando aplicamos un masaje, por ejemplo, con lo que estábamos haciendo con vibración y percusión, que debemos de llevar más o menos la fuerza constante en todo momento. Entonces va a ser un poquito más fácil que nos ayude a hacer la fuerza constante. Y una parte también beneficiada es que la podemos hacer sobre la ropa, o incluso decía que también hasta sobre vendas. Aquí también un pequeño ejemplo. Ese lo está realizando pues en la espalda, y también hay muchos que se utilizan en las piernas, brazos. Algunas contraindicaciones de va a ser que no se le va a poder aplicar a las personas con varices, como lo mencionábamos con las ventosas, el trofismo vascular precario, algunas inflamaciones que tenga, más que nada agudas, que tengan fragilidad capilar, más que nada por la fuerza ejercida, una disminución neurovegetativa y dudas anatómicas. Esta creo que aplica en la mayoría de los masajes también. Muy bien. Solamente para complementar, aquí algunos nombres de las diferentes herramientas del método de Richards, en el cual tenemos Pine River, 3D2 y Dinos Pony. Entonces el primero fue el martillo, y ya de ahí salieron más herramientas para facilitarnos el mayor trabajo sobre el masaje. Bien, pasamos con el masaje deportivo. Se aplica obviamente a deportistas, pero deportistas que estén activos. En ese masaje va a perfeccionar cualidades físicas, recuperar y elevar la capacidad del trabajo deportivo, y forma parte del sistema de entrenamiento. Hay una clasificación, y sobre esa clasificación hay una subclasificación. Iniciamos con la clasificación, que se divide en 3. Está el masaje de entrenamiento, está el masaje previo y está el masaje de recuperación. Iniciamos con el masaje de entrenamiento. Este masaje debe ser situado al nivel del entrenamiento. Esto quiere decir que debe estar en la intensidad y volumen con el que se está entrenando. Va a variar obviamente según la reacción del deportista, a la etapa del entrenamiento en el que se esté y los hábitos que adquirió el deportista para el masaje. Los aspectos a considerar es la duración de las cargas, particularidades del deporte y del deportista, mejorar la capacidad del trabajo general y regula los procesos de excitación e inhibición. Antes de pasarnos tantito acá, regula los procesos de excitación e inhibición. Este masaje puede ser general o puede ser local. La duración de una sesión general va desde los 45 minutos hasta los 120 minutos, y una duración de la sesión parcial es de 20 a 40 minutos. En se emplean todas las manipulaciones, un 10%, pero se van a enfocar más que nada en los amasamientos, en la fricción y las movilizaciones. Se realiza de 5 a 8 horas antes del entrenamiento o bien en sus días de descanso, que es lo que mayormente se sugiere, y se debe de hacer de 1 a 2 veces por semana. En esta parte, después del entrenamiento, después del masaje, se debe de descansar de 10 a 15 minutos, y después de ese tiempo se recomienda tomar una ducha tibia. Para la fuerza que se va a utilizar al realizar este masaje, debemos considerar que la fuerza debe ser media, no debe de generar dolor. Es necesario tener cuidado en las primeras sesiones, porque se espera que disminuya la tensión de los músculos en la zona manipulada. Esto para ir aclimatando, se podría decir, al deportista a los masajes.
dentro de su entrenamiento. Y las intensidades del masaje va a depender del tipo de deporte que sea, porque no es lo mismo darle un masaje a por ejemplo aquí, a un atleta, a un jugador de fútbol americano. Primero porque la densidad de masa que se tiene no es la misma, no es el mismo deporte, entonces esto va a depender. También va a depender el nivel de reacción, el peso corporal, como ya lo habíamos mencionado, el estado de los músculos en el que se encuentran, la etapa del entrenamiento, las cargas que se estén manejando dentro de y las particularidades del deportista. Dentro del peso corporal aquí tenemos 2 ejemplos, que es un peso de 60, por ejemplo hasta 60, y te puedes tardar pues 60 minutos dando un masaje, y va a ir sumando o se va a ir aumentando mientras el peso sea pues mayor. Esto es como que uno en general, y el de acá es el tiempo por partes, espalda, cadera, pierna, pecho, en donde lo estés haciendo. Son como que unos pequeños tiempos, y también depende pues al peso del deportista. Nota, dentro de las 24 o 48 horas antes de la competencia se debe de eliminar este tipo de masajes. Para este tiempo se va a aplicar otro. Pasamos con el masaje preparatorio. Como bien lo indica, es de preparación y se realiza 10 a 20 minutos antes de la competencia o bien de un entrenamiento. Su objetivo principal es normalizar los estados de todo lo que esté pasando en nuestro cuerpo, tanto de los órganos y de los sistemas. Un día antes, el principal objetivo será eliminar la preocupación y preparar al deportista. Esto es un día antes del que se hace, más que nada porque cuando es una competencia, por poner un ejemplo, el deportista está preocupado, tiene tensiones, tiene varias cosas encontradas, entonces este es el masaje indicado, como el que veíamos hace rato, que teníamos que entrar en este caso. Y obviamente acondiciona los músculos, al igual que las articulaciones. Sobre vamos a encontrar una subvariación y va a depender a la situación en la que nos encontremos. Iniciamos con el masaje en calentamiento. Obviamente es antes de las competencias o antes del entrenamiento. Es preciso realizarlo para mantener una mentalidad competitiva y vamos a tener un aumento de capacidad del trabajo en nuestra ejecución. Esto va a decir que nos va a mejorar los procesos de la termorregulación, el trabajo obviamente en las glándulas sudoríparas, acelera nuestra respiración, aumenta la excitabilidad en centros nerviosos y el estado de reacción de la velocidad mejora mucho. Iniciamos calentando los tejidos blandos, aumenta la temperatura, se disminuye el dolor en zonas traumatizadas, principalmente por el proceso de termorregulación y pues obviamente el aumento de la temperatura. Para el masaje antes del calentamiento, obviamente, como bien lo dices, antes del calentamiento especial, los objetivos que vamos a encontrar principalmente en estos es que aumenta la capacidad del trabajo en intenciones de función vegetativa, y la parte especial del calentamiento debe durar solamente de 10 a 15 minutos, no son más, porque nada más estamos haciendo antes del calentamiento adecuado. Después del calentamiento es entrar a competir, y recordemos que cuando tú calientas a veces nos tardamos en entrar a competir de 30 a 20 minutos, entonces este es un espacio justo para que nosotros podamos hacer este masaje. Tiene una duración de 5 a 20 minutos y se centra en las partes del cuerpo con las que vamos a usar más. Por ejemplo, en atletismo pues se basa más en las piernas, en deportes de combate igual, en triatlón pues obviamente diferentes. Entonces eso es lo que dice, se centra en las partes que más vamos a utilizar, porque es donde van a ser las cargas que vamos a soportar durante el entrenamiento o durante la competencia. Y tenemos estas partes a considerar, son 3, que es el estado de disposición combativa. En vamos a tener que son alteraciones fisiológicas,
pero están como en un equilibrio. Entonces las alteraciones fisiológicas van a estar de acuerdo a las tareas que me están pidiendo realizar. Y en este solamente se va a hacer un masaje movilizador para mantener o seguir manteniendo este equilibrio. Después pasamos a que a veces tenemos la fiebre de la arrancada, en donde está el deportista del sí, entro con todo y sí, entrar a ganar. Entonces está desequilibrado todas nuestras alteraciones y entonces por lo regular se tienden a tener malos resultados. Para esto vamos a utilizar un masaje tranquilizante con el objetivo de que lleguemos o tratemos de llegar a ese equilibrio. Entonces se puede decir que bajar un poquito los estímulos y tranquilizar todo, o sea, poner todo en orden. Y después tenemos la apatía del deportista. Esta, en lugar de ser igual o más, esta no es como un tanto, pues sí, se puede decir que un tanto menos, ya que es una debilitación, es algo bajo, es una reacción motriz en el cual vamos a tener una depresión o simplemente una apatía del deportista. A veces se llega a presentar un día antes de la competencia o simplemente horas o minutos antes. Entonces, en este caso, a veces es muy difícil trabajar con este tipo de deportistas en esta situación, ya que es muy difícil que lo saques de ese pensamiento y tienes que hablar con tu deportista. En este vamos a aplicar un masaje tonificante y se van a dar 2 sesiones o más. Esto depende de en qué momento le da la apatía. Y aquí tenemos así como un general, que tenemos la fiebre de la arrancada, en donde todo pues está alto. La apatía de la arrancada, en donde existe un desinterés total de ya no participar. Y tenemos la que es recobra el interés o existe un equilibrio, entonces estás en óptimas condiciones. El masaje de recuperación, ya por último, es después de cualquier carga física o intelectual hasta eso. Es un efecto positivo y es muy rápido. Este es después de duchas calientes de 3 a 10 minutos, más que nada porque sabemos o si recordamos que un masaje no se da sobre una piel sucia. Entonces, si este es un masaje de recuperación cuando el deportista ya compitió, ya entrenó, lo tenemos que mandar a bañarlo. Entonces, en este van a existir 4 puntos, en donde es una ducha caliente, tiene que durar la ducha entre 3 a 10 minutos. Una opción son los saunas de 2 a 8 minutos, los movimientos de natación de 3 a 10 minutos. Cabe recalcar que estos movimientos son suaves y no son de competencia, son más que nada de relajación. Y un baño de vapor de 2 a 15 minutos. Cualquiera de estas 4 opciones el deportista las puede tomar, también depende de las instalaciones que se tengan, para que se prepare a su masaje de recuperación. Estos los objetivos que tienen principales es contribuir a una recuperación rápida. Elimina la fatiga, elimina la acidosis muscular, la tensión psíquica y relaja los músculos. Entonces llegamos a una recuperación del trabajo de todo el organismo. Aquí vamos a tener 2 duraciones, va a depender obviamente, de 20 a 40 minutos cuando el masaje sea de restablecimiento, ya que es con un propósito. Y el otro que es pasar de 8 a 16 minutos, esperar a que se normalicen los pulsos, la frecuencia respiratoria, o sea, esperarnos a que se estabilice nuestro deportista y posteriormente realizar una sesión de 5 a 10 minutos de un inicio. Las contraindicaciones de la competencia es que no vas a realizar fricción, vas a realizar más que nada las manipulaciones de frotación, amasamiento y sacudimiento. En el orden que se debe llevar es que el sacudimiento debe de ir sobre intermedia de cada manipulación, así como habíamos aprendido que de acá era el roce superficial sobre cada manipulación. Aquí va a ser el sacudimiento. Entonces podemos decir como un ejemplo que es rotación, sacudimiento, amasamiento, sacudimiento y así sucesivamente. Y pues ya por último, pues todos merecemos un buen masaje relajante y a quien pues no les gusta, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Aquí algunas referencias, si tienen algunas dudas
pueden comentarlas en el tablón abajo del video o bien preguntarlas en clase a la maestra más que nada, por favor. Sería todo por mi parte. Hasta luego, chicos.